RG, porque eso es lo que ocurre. Trabajamos hasta el día jueves, se vienen las fiestas patrias. Estimado panel, Nelson Figueroa, Pablo Larena, Cristian Basaure. Tremendo, por supuesto, lo que ha pasado, porque da la impresión de que la U arrancó pésimo esta fecha, pero el resto terminó jugando para la U Baza. Abrazo gigante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero hayan tenido un lindo fin de... Sí, al final de cuentas, al final del camino, con esta semana bien incendiaria, bien complicada en la Universidad de Chile, con la salida de López y todo lo que se generó después del empate ante Coquimbo y las críticas que cayeron, me parece también vinculadas con el rendimiento discreto que tuvo el equipo, de no haber pateado al arco, de haber jugado con el colista, etcétera. Sumó un punto. O sea, antes de arrancar esta fecha estaba a un punto del descenso, ahora está a 2 puntos del descenso. Eso con el diario del lunes, pero evidentemente todo lo que ha generado la salida de López y la posible llegada de otro entrenador, Ronald Fuentes, que es el nombre que más suena, o la continuidad de Sebastián Miranda, evidentemente genera esa incertidumbre. Sé que hay dudas todavía en la interna, no en la interna de futbolistas, sino que de quienes toman las decisiones entre estos dos nombres. También sé que hay una consideración importante también de grupos futbolistas que cree que en Sebastián Miranda. No quiere decir que no crea en cualquier otro nombre, ojo con esto, pero sí tienen una buena relación. También esa sensación que les dejó cuando estuvo a mitad de año es positiva, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Evidentemente está en una situación complicada la Universidad de Chile y bueno, los resultados se dieron a favor, evidentemente por las derrotas de Club Deportes La Serena, ante Universidad Católica, también un equipo que está muy, muy, muy complicado, y Antofagasta, que tuvo la posibilidad al menos de rescatar un punto. Lamentablemente un tremendo futbolista como Tobías Figueroa erró un penal, que fue la chance que tuvo en el segundo tiempo, un partido medio abúlico, no con tantas emociones el que se jugó en Rancagua, pero lamentablemente para los Pumas y afortunadamente para los de Soso fue triunfo para el local. Un triunfo importante ahí para los de Soso, que marcó un camino, y en el caso, para insistir en el tema de la U, Pablo, lo deja frente a la incertidumbre, porque imagínate todo lo que se escribió sobre la salida de López y no sabemos todavía si Miranda va a ser el tipo que va a llegar en las 6 fechas que restan del final de campeonato. O sea, eso te habla del cumpleaños de monos que hay adentro. Hola Rodrigo, Edson, Cristian, a la gente que nos ve y que nos escucha. Sí, pues uno empieza la ilusión de empezar bien la semana, que también plantea Rodrigo en el comienzo, como que se diluye al tiro, así ya van 8 minutos y volvemos a los problemas de la U. Esencialmente por esta cuestión de hubo 11 días para preparar el partido con Coquimbo, se prepara con López, se confía en él, el partido es malo, se echa López y no hay plan B todavía. Faltan 3 días para el partido con Palestino y todavía no hay plan B, y uno dice, no se preparan, lo hacen a propósito, trabajan mal porque quieren destruir a la institución. ¿Cuál es la situación de la U en general? Porque si esta semana la Serena de los 3 equipos que están detrás de la U, me parece que fue el que se vio mucho más débil que los demás, el 4-0 fue indiscutible y fue muy lamentable para el juego del equipo de Pablo Marini. Pero si Antofagasta mete el empate y te iguala, si Coquimbo hubiese afinado el propio partido con la U, quizás estaríamos hablando de otra cosa. Son factores externos los que ayudan a la U, porque los internos solo te probleman, y no saber si es Miranda, el que asumíamos que ya estaba más o menos listo, o Ronald Fuentes, el que va a estar en la banca de ahora en adelante, es un problema mayúsculo. Yo creo que la cantidad de problemas e incertidumbres que rodean a la U son demasiadas y le otorgan más problemas, más dificultades, cuando lo único que tiene que hacer es tener un poco así de tranquilidad para la recta final del campeonato. Buen día, Edson. Buen día, Rodri, Baza, Pablo, a la gente que nos escucha. Pensaba qué distinto es llevar este tipo de momentos para equipos como Universidad de Chile a lo que pasa con Deportes La Serena, a lo que pasa con Coquimbo, a lo que pasa con Antofagasta. ¿A qué voy con esto, con lo distinto? Termina siendo una fecha bien favorable para la U, en el sentido de que jugó un muy mal partido con Coquimbo, no remató al arco, hubo 2 posibilidades, las 2 fueron de Coquimbo, lo pudo perder al final del partido, terminó sumando un punto y manteniendo la distancia
con el elenco coquimbano. Aumentó la diferencia con La Serena, aumentó la diferencia con Antofagasta. En cuanto a lo matemático, a lo netamente matemático, que es tan fundamental en esta recta del campeonato, terminó siendo favorable para la U. Y termina siendo un desastre para La Serena, pero un desastre. Termina siendo un desastre para Antofagasta. ¿Se imaginan? Ronnie Fernández es quien pierde el penal. Y es la U quien pierde el penal a Anto Higgins. ¿Cómo acapara portadas? ¿Cómo todos los medios de comunicación están hablando de la crisis de la U? Estamos llamando a psicólogos por el momento que viven, que cómo pesa la cabeza, que cómo pasa la cabeza. En clubes como Deportes de Antofagasta, como La Serena o como Coquimbo, eso no pasa. Eso no pasa. Y termina siendo más llevadero para el futbolista la semana que tienen para trabajar. Y en ese sentido, Universidad de Chile, insisto, marcó diferencia, pero también tiene que saber que lo óptimo era ganar a Coquimbo y estaba casi listo en esta permanencia. Quedaba más lejos del peligro y tienen que asumir esa responsabilidad de ser equipo grande de otra manera, porque finalmente queda en un mejor escenario, pero la semana, y ahí las decisiones de los dirigentes también tienen que ser muy importantes, la semana sigue siendo más difícil para un futbolista de la U que para los equipos que están en el fondo de la tabla, que están más complicados que la U, que están jugando peor que la U inclusive, pero el momento es mucho más complejo que la U que para cualquier otro, y eso te pasa la cuenta muchas veces. Ciertamente, mira, estaba mirando los resultados de la parte de abajo, ¿cierto? De los partidos ajenos al de la U, de los de este fin de semana me refiero. Ñublense derrota 2-0 a Palestino, Higgins 1-0 Antofagasta, Huachipato 1-1 con Everton, La Católica 4-0 Deportes La Serena, sinfonía de La Católica, no hay que decir. Y a mí el que me pareció más interesante de todo esto como expresión futbolística fue Ñublense con Palestino. No sé si lo pudiste ver, pero de verdad sí. Una disputa interesante. La chance, por supuesto, de un palestino que salió muy agresivo, que le terminan por VAR anulando un gol, y un ñublense que va creciendo en el desarrollo. Yo creo que a partir de la media hora, cuando se encuentra con el gol, el equipo crece y se ve una expresión sólida de juego. Pero ahí se veía una discusión táctica interesante. En lo de Católica, por ejemplo, fue un equipo que aplastó al otro y de verdad se vio una Serena, lamentablemente para ellos, muy pobre desde todo sentido de expresión futbolística. Sí, vi casi todos los partidos, la verdad. El de Curicó me tocó comentarlo también, que me pareció un buen partido, el triunfo sobre Unión La Calera, pero el de Ñublense creo que acaparó las miradas. Por cierto, permíteme mandarle un saludo a Marcelito Muñoz y a Luchito Reyes, productor del canal ahí, que están mirando desde el aeropuerto. Abrazos para él, por supuesto, muy bien. Sí, van viajando a El Salvador. Están contentos. En un principio no iban y ahora van. Así son las cosas en el fútbol chileno. Es verdad. Le avisaron ahora a las 5 de la mañana, creo. No, el partido ñublense, sí. Yo creo que, partido ñublense, pero también lo que propone Palestino. Palestino ha tenido un buen segundo semestre. Lo que sí, pensando en el partido del día jueves ante la Universidad de Chile, quedó con varias bajas. Entiendo que se lesionó Carrasco, suspendido Maxi Salas, que no es menor, pero hizo un correcto partido con varias polémicas. Ahí las podemos discutir. Creo que en general el arbitraje estuvo a la altura, entre comillas, digo, porque todo es subjetivo. Como era la objetividad, subjetividad crítica, pero me pareció falta sobre Reyes en el gol anulado a Palestino, y después la de Nico Guerra, para mí es un forcejeo. Si bien está agarrando la camiseta a Bizama, yo no siento que el defensor caiga porque lo empuja a Guerra, sino que él está aguantando el balón, trastabilla, después gira y hace el mejor gol de la fecha. Si es que no, ni hablar del gol del Chucky Campuzano, su primer gol en primera división. Primer gol en primera edición del enano, y el tercero, entiendo, en su carrera. Había hecho 2 con Club Deportes La Serena. Yo le tengo mucho cariño, siempre lo alabo, fuimos compañeros y me parece un tremendo futbolista, aparte de un muy buen tipo, pero un tremendo futbolista. Pero me gustó por la construcción, creo que muy modo ñublense, que construye, que articula, que desordena, que va, que pasa a los laterales, que, bueno, llega por la derecha y termina el lateral por izquierda en función de 9. Me pareció un muy buen partido. El próximo partido de Ñublense va a ser visitar a Everton, pero bueno, ahí estamos haciendo una
una mezcla de todos los partidos que se jugaron. Yo, sin duda, creo que la presentación más contundente fue la de Católica y se contrapone con la más débil, creo, de esta fecha, que fue la del equipo de Marini. Sí, y ahí Pablo yo encuentro una razón. Son partidos que a lo mejor son más chatos para analizar, pero la Católica hizo su pega. O sea, estamos hablando de un equipo que quiere aspirar a una Copa Internacional con uno que está prácticamente en el fondo y lo derrota con amplitud, demostrando un despliegue de juego, no dándole oportunidad en el fondo a La Serena, que yo creo que de los equipos que están en el fondo es el que tiene más complicaciones porque le falta una identidad, no tiene las cosas claras, parece Marini. Sí, creo que fue demasiada diferencia de los partidos de los últimos tiempos que uno ha visto que se establece demasiada distancia entre los rivales en la cancha. Incluso, estaba mirando la tabla ahora, La Serena quedó con menos 20, que es en una tabla tan estrecha, esta cuestión de la diferencia de gol hay que tener mucho ojo. La Serena quedó menos 20, Coquimbo menos 18, la U tiene menos 11, por lo tanto en esos 9 goles de diferencia tenían en el fondo un punto más. Si se igualan, la diferencia de goles determina y hay mucha diferencia. Lo de La Serena sí me llamó la atención, estaba revisando los goles, alcancé a ver parte del partido, después vi los goles. En el cuarto gol hay un jugador de La Serena que se mete con Sampedri, los demás salen, meten el centro, pivotea Montes y hay gol. Y uno dice, Tapia pivotea, y uno dice, ¿cuál es el orden acá? Y yo creo que ese es el factor de La Serena en el partido. ¿Cuál era el orden en ese partido? ¿Qué iban a hacer? Y cuando no tenéis claro eso ante un equipo como Católica, que está afinadísimo, o sea, Católica es una sinfonía, se marcan esas diferencias. Yo creo que La Serena es lo más preocupante porque además los 4 goles te meten demasiada preocupación en la zona defensiva, que es algo de lo que mejoró justamente Coquimbo Unido. Si vemos esta zona del fondo, y es la diferencia a favor de Antofagasta es Tobías Figueroa, incluyendo, más allá del penal que perdió, creo que es una referencia ofensiva que todos los demás podrían mirar con envidia. En esta cuestión de características propias de estos equipos, creo que lo de La Serena es preocupante esencialmente por lo defensivo. 44 goles recibidos en el torneo lo hacen muy feble y habitualmente los equipos que descienden son los que reciben más goles, los que tienen una defensiva muy débil. Bueno, de ahí vamos a llegar a una conclusión que me parece interesante. Hagamos un juego nosotros, Edson. De los equipos que están abajo, ¿cuál es el que tú ves más débil? Y después vamos apuntando todos nosotros también ahí en la medida de nuestra posibilidad de análisis. O sea, dada esta fecha, creo que no hay duda. El más débil, Deportes La Serena. También hay que entender, jugó con el rival claro. Más difícil. O sea, jugó con Universidad Católica. Porque todos esos factores hay que considerarlo. Claramente los que están en el fondo es porque todos tienen problemas grandes. Lo de La Serena es, mira, y vaya a haber muchas cosas que son sintomáticas. La Serena le cuesta mucho repetir una formación. ¿Cuántas veces hemos hablado de su Universidad de Chile? Pasa con Coquimbo. Le cuesta mucho repetir una formación. Tiene mucha cantidad de lesiones a lo largo del campeonato. Le cuesta encontrar una figura, un referente de área, más allá de que tenga Chupete Suazo, porque es un equipo que tiene muy pocos goles. Ahí Pablo apuntaba algo interesante. Antofagasta tiene esa figura de Tobías Figueroa, más allá del penal, que uno sabe que tiene una cuota de gol que es importante para este tipo de partido. Ahí yo veo muy complicado a La Serena. Creo que Antofagasta, de la mitad de la cancha hacia arriba, tiene cómo jugar. Tiene jugadores, Jason Flores, tiene al propio Tobías Figueroa, tiene a jugadores que les gusta Byron Nieto, que luce más de la mitad de la cancha hacia arriba que de la mitad de la cancha hacia atrás. Curiosamente, el primer tiempo esperó mucho, jugó un segundo tiempo con otra actitud. Tal vez si jugaba los 90 minutos con esa actitud terminaba haciéndole más daño a Higgins y terminó perdiendo el partido. Y ojo, porque a lo largo del año, y la tabla de posición no miente, para mí a lo largo del año el equipo más malo ha sido Coquimbo. Pero en esta recta final del campeonato, ojo, que creo, más allá del resultado de este fin de semana, que Antofagasta inclusive está por sobre la U. Entonces yo creo que es Coquimbo, La Serena, la U. Y después un peldañito más arriba Antofagasta. Creo que ahí es como se define esa parte baja de la tabla. Claro, sí, yo creo que de ahí, complejo. para mí rápidamente pasa, pero yo creo que Antofagasta es el mejorcito. Pero tampoco consigue resultados, porque yo creo que está preso también de esa presión que representa estar abajo. El resto voy a coincidir: Antofagasta, la U, Coquimbo, La Serena.
pero con Coquimbo también sin su principal figura, sin Ábrico, sin la situación que está ocurriendo, también con diferencias con el técnico. La verdad es que no se ve muy positivo eso. Es que eso es difícil o sea, de tener certeza, porque siempre cuando un equipo, o generalmente cuando un equipo pelea abajo, se especula que hay problemas internos. Yo lo he escuchado de verdad, lo he escuchado de todos los equipos que están abajo. Lo escuché de la U, lo escuché de Antofagasta, no ahora, durante el torneo. Lo escuché de Coquimbo y lo escuché de Club Deportes La Serena. Ahora, ¿cuál tendrá más problemas, menos problemas? ¿Será tan real, no será tan real? No lo sé. ¿Por qué digo esto? Porque le doy un poder muy importante al grupo yo. Creo que, sobre todo en este tipo de situaciones, creo que si el grupo está unido, mancomunado, puede sacar la tarea adelante. Creo que la diferencia se marca a partir de ahí. A partir de ahí viene también ese envión futbolístico y todo lo que quieras, pero si el grupo está tirando para distintos lugares, no hay credibilidad en un técnico, es difícil, es muy difícil. También es complejo jugársela por uno. Evidentemente, las últimas 2 fechas te marcan que el Club Deportes de La Serena no hizo un gol y le hicieron 8. Perdió con Everton la fecha anterior. Antofagasta había empatado, había vencido a Ñublense por 1-0. Algo te está entregando. Coquimbo le ganó a Cobresal, después perdió con O'Higgins, ahora empató con la U. Y así, y la U perdió con Católica, ahora empató, ya el colista, pero todo, como que todos te entregan algo, irregularidad obviamente, porque por algo están ahí, pero sí, creo que futbolísticamente y por una cuestión anímica, por lo que está demostrando el Club Deportes de La Serena, se ve muy, muy complicado. Pablito. Los de la cuarta región, los 2 últimos. Todo. Me parece que los 2 de la cuarta región están Qué hermosa región de nuestro país. Sí. Qué pena, estaría los para dos los dos. en el ascenso. Una lástima. Pero creo Sí, que los sí, 2 están más abajo, sí. Después la U y después Antofagasta. Sí. Esa es la verdad, en una realidad que va a tener fecha y ya la recordaremos, que arranca en pocos días, nuevamente para una nueva chance en los equipos que están peleando.